Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es muy grato para mí iniciar el día de hoy, viernes 5 de marzo del 2021, con las actividades académicas del segundo seminario Estilos de Vida Saludable. Vamos a iniciar con la inauguración de este magno evento. El encargado de hacerlo será el arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director de nuestro plantel. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, doctor César Acevedo. Es un gusto volver a verte. Me da muchísimo gusto verlos a todos y a todas, a todes. Es un honor compartir este día con ustedes, este presidium virtual, como hoy en día todo es virtual. Bienvenidos a todos y a todas y a todos a la Prepa 8 virtual, a este espacio en donde estamos realizando actividades que estamos buscando que beneficien y logren un impacto positivo en nuestra comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien, estudiantado, planta docente y planta administrativa que el día de hoy nos acompañen. Veo que hay una buena parte de la comunidad y están los tres sectores, lo cual me da muchísimo gusto. Me parece no solamente oportuno, sino necesario que continuemos con este trabajo del Seminario de Estilo de Vida, en donde toquemos temas relevantes y necesarios en estos tiempos. La salud física y, por supuesto, la mental siempre han sido un tema del cual se ha ocupado la Preparatoria 8, y creo que hoy traer ponentes de la talla como la que traemos hoy, de la talla de la doctora Guadalupe Ponciano, que es nuestra conferencista magistral y con la cual se inaugura este evento. Nos da mucho gusto, bienvenida doctora Ponciano, nos da mucho gusto volverla a ver aquí en su casa, en la Prepa 8, en la Casa de los Leopardos y Leopardas. Creo que nuestra comunidad ha sido muy afortunada porque hasta el día de hoy, afortunadamente, no tenemos y no hemos tenido pérdidas que lamentar. Desafortunadamente sí, en familiares cercanos. Y creo que estos temas que el día de hoy y durante este mes vamos a revisar son necesarios y son útiles para atenderse en casa. Hoy más que nunca es necesario que voltemos a ver hacia nosotros mismos. La cultura de la salud no puede ser un tema extraordinario, no puede ser una asignatura optativa, no puede ser una asignatura extracurricular en nuestras vidas. Debe de ser un tema de exigencia diaria, de exigencia cotidiana, debe de ser algo que debemos de atender como forma de vida. El estar sanos hoy no es un lujo, y al contrario hemos visto que la gente sana es la que enfrenta de mejor manera esta pandemia. Entonces, que la Prepa 8, a través de los diferentes coloquios, en este caso, además a través del Colegio de Educación para la Salud, nos acerca expertos y gente que conoce de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer para mantenernos sanos física y mentalmente, es algo que es de mucha importancia y de valía para la comunidad. Por eso los felicito, las felicito y nos felicitamos también por continuar con este tipo de trabajos. Doctor César, muchas gracias por continuar motivando y fomentando este tipo de actividades que siempre han redundado en un beneficio para la comunidad. Y bien, para no quitarle tiempo a nuestra ponente magistral, voy a dar por inaugurado el segundo seminario de estilo de vida saludable, siendo hoy viernes 5 de marzo del 2021 y siendo las 2:40 de la tarde. Muchas felicidades a todos, a todas y a todes, y estoy seguro que esta información y que esta experiencia nos va a traer muchos beneficios. Gracias. Muchas gracias, querido arquitecto Ángel Buitrón Bernal, por tan emotivas palabras. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral Adicciones, Salud Mental durante y después de la pandemia. Quiero presentar a ustedes a nuestra distinguida ponente del día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con doctorado en investigaciones en medicina del Instituto Politécnico Nacional, especialista en tratamiento de adicciones por la SEP,
posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva del Instituto Albert Einstein de Nueva York, Estados Unidos. Posgrado en farmacología clínica de la UNAM, experto universitario en tabaquismo, Universidad Palmas de Granada, Canarias, España, diplomado en educación en línea, coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, vicepresidenta de la Comisión de Prevención y Educación, Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, asesora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, profesora del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina de la UNAM, directora del Programa de Investigación y Prevención de Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, Programa de Primas al Desempeño Personal Académico de Tiempo Completo PRI de nivel D, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, actualmente es la coordinadora del Programa de Investigación y Prevención de Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora de enseñanza del Departamento de Salud Pública de la misma Facultad de Medicina de la UNAM. Ocupó el cargo de directora de la Clínica para el Tratamiento de Tabaquismo del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud, así como de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado 83 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales indexadas, así como 7 libros actualmente en revisión, un libro, el Manual para el Tratamiento de Tabaquismo. Actualmente desempeña y evalúa contenidos y herramientas educativas para transmitir conocimientos sobre adicciones en general, tabaquismo en particular, estudiantes de la carrera de medicina. Ha sido profesora de salud ambiental, farmacología, biología celular y tisular, aprendizaje basado en problemas. Actualmente imparte la materia de epidemiología clínica y medicina basada en evidencias, manejo clínico del paciente fumador, laboratorio de farmacología y tratamiento integral del tabaquismo para el profesional del área de la salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Los resultados de sus trabajos de investigación han sido presentados en foros nacionales y en el extranjero, obteniendo premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como son, en primer lugar, en área de investigación epidemiológica, el 11º Premio Nacional de Investigación, otorgado por la Fundación Wellcome, Glaxo Wellcome, y la mención honorífica por el trabajo, promoción y educación para la prevención y el tratamiento de tabaquismo, otorgada por la Fundación Mexicana para la Salud. Ha formado parte del jurado del Premio Nacional de la Juventud en el área de ambiente y en el área de salud. Es revisora de proyectos de investigación de CONACYT desde 1995 y jurado del Premio Glaxo Wellcome de Investigaciones del 2001 a la fecha. Miembro global Allianz Group, integrado por expertos a nivel mundial para el desarrollo de estrategias educativas en el área de tratamiento de tabaquismo. También pertenece a la Coalición Latinoamericana para la Prevención de Tabaquismo y ha sido coordinador y profesora de 70 cursos de posgrado, tanto en el área de tratamiento de tabaquismo como de salud ambiental. Ha dirigido 16 entrenamientos de servicio social, obteniendo el premio al mérito por el mejor servicio social de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha dirigido 20 tesis de licenciatura en el área de tabaquismo, toxicología de la nicotina y salud ambiental. Es tutora del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas de la salud, campo del conocimiento en ciencias de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro de los grupos colegiados de expertos organizados por la Comisión Nacional contra Adicciones para la validación de los lineamientos nacionales para el funcionamiento de los servicios para la cesación del consumo de tabaco, para el desarrollo de estándares de competencia en consejería breve para el consumo de alcohol y tabaco en el primer nivel de atención de salud y para preparar la 9ª ronda de imágenes y advertencias sanitarias en los empaques de productos de tabaco. Es revisora de proyectos de Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de las revistas internacionales y de 2006 al 2008 fue responsable técnica del proyecto FAMIS-CONACYT, creación y puesta en marcha un centro de investigación clínica y psicosocial en adicciones para el estado de Nayarit. Con nosotros participó en tener el reconocimiento oficial de Escuela Libre de Humo de Tabaco en varias conferencias que nos asistió, estuvo con nosotros en la develación de la placa, pertenece al programa de Jóvenes en la Investigación y bueno, es una mujer excelsa que me enorgullece mucho, es un honor y una satisfacción tenerla aquí, justamente 2 días antes del Día Internacional de la Mujer. Ella es una fiel representante de una mujer emprendedora, realmente es un orgullo universitario, doctor, el tenerla aquí es un honor y un orgullo. Y me complace contar con su finísima amistad. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy buenas tardes. De verdad es un honor para mí estar en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 virtual, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, arquitecto Huitrón, director de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Acevedo, también por la invitación. Es de verdad un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, pues les voy a hablar de un tema que yo les comentaba antes de iniciar la presentación. Es un tema complejo
Es un tema que realmente pues todos hemos estado en contacto con la pandemia y evidentemente también todos hemos tenido algún tipo de impacto. Así que muchísimas gracias por darme el honor de iniciar este segundo seminario Estilo de Vida Saludable, de verdad, y pues por concederme también el honor de dar la conferencia magistral. En este caso, pues les voy a hablar de adicciones y salud mental durante y después de la pandemia. Aquí, muy brevemente, son los puntos que voy a tocar en la conferencia. ¿Cuál es el panorama actual de la salud mental en el mundo y en México para que entendamos la magnitud de lo que está ocurriendo? Pues, por supuesto, el COVID, la pandemia del siglo XXI, sin lugar a dudas. Salud mental durante la pandemia. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? No todos los grupos de la población responden igual a este estrés, a esta ansiedad que genera la pandemia. Y bueno, me hago una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo va a estar la salud mental después de la pandemia? Todavía no hemos terminado, no sabemos cómo va a estar la salud mental. Y bueno, finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos a empezar pues con el panorama de la salud mental en el mundo y en México. Antes que nada, quisiera empezar con una definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de la salud mental como un estado de bienestar en el cual nosotros, cada uno de nosotros como individuos, podemos realizar nuestras capacidades. También vamos a poder superar el estrés normal de la vida. Todo mundo tenemos estrés, pero lo importante es cómo lo enfrentamos y cómo lo superamos. También nos va a permitir trabajar de forma productiva, de forma fructífera y también, por supuesto, esto determina que podamos también dar algo a nuestra comunidad. Esta definición me parece muy interesante y me parece muy completa porque nos habla de la necesidad que tenemos de dar un abordaje integral. Es decir, generalmente cuando hablamos de salud, entendemos, bueno, la salud física, ¿no? ¿Qué tan sanos estamos si no tenemos alguna enfermedad crónica, si no tenemos alguna enfermedad infecto-contagiosa? Y se nos olvida la salud mental. La salud mental es fundamental para el individuo porque es lo que nos permite junto con la salud física, pues ser integrantes de una comunidad y ser integrantes productivos para dicha comunidad, para nuestra familia y para nosotros mismos. Por otro lado, también recordemos que los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer otras enfermedades. Por ejemplo, muchísima gente que tiene diabetes mellitus tipo 2, que es muy frecuente en nuestra población, también cursa con depresión. Entonces, es muy importante esta interacción que se da entre las enfermedades mentales y las enfermedades tanto crónicas como infectocontagiosas. Ahorita lo vamos a ver. Creo que el mejor pues, ejemplo nos los brinda esta epidemia que estamos viviendo. ¿Cómo están las enfermedades mentales en el mundo? Pues bueno, las más importantes son la depresión y la ansiedad. Y por supuesto tienen un impacto económico de alrededor, fíjense nada más, de $1 trillón al año. También están muy relacionadas con las muertes y con los suicidios. Llevan al sujeto que tiene este tipo de enfermedades a vivir de 1 a 5 años con discapacidad. Es muy frecuente en personas que ya tienen otras patologías, por ejemplo, personas con HIV, personas con tuberculosis, personas con enfermedades crónicas y desafortunadamente una realidad es que la cobertura de tratamiento es muy baja. Es muy baja. En realidad, si tenemos fallas en la cobertura para el tratamiento de lo que es la salud física, imagínense qué es lo que pasa con la salud mental. Asimismo, ahora estamos viviendo en la época de los migrantes, de las migraciones, de las grandes migraciones y este tipo de poblaciones, los migrantes o por ejemplo las mujeres que sufren violencia sexual, pues es muy frecuente que estén afectados por este tipo de enfermedades. Además de que esto ya tiene mucho tiempo, las personas que tienen algún padecimiento mental con frecuencia son estigmatizadas, ¿sí? Son etiquetadas, son separadas
separadas y esto aumenta todavía la gravedad del padecimiento. Las enfermedades mentales desafortunadamente son difíciles de diagnosticar, lo que determina que las personas con este tipo de padecimientos generalmente lleguen tarde, es decir, lleguen cuando ya la enfermedad ha avanzado muchísimos. Y bueno, no somos solo México, en la mayoría de los países hay falta de este tipo de servicios. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues, ¿qué creen? Que en nuestro país se han hecho encuestas nacionales y se estima que los trastornos de tipo mental pueden llegar a afectar a casi el 30% de la población. A este 30% de la población le debemos de sumar alrededor de 3 millones de personas que tenemos con problemas de adicciones al alcohol, 15 millones que son fumadores y más de 400,000 adictos a otras drogas ilegales. Y bueno, esto tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, impacta la tasa de suicidios. En la población adulta se ha documentado que entre 1 y 2% ha intentado suicidarse como consecuencia de estas enfermedades mentales. En México, al igual que en el mundo, los trastornos más frecuentes son la depresión, que ustedes saben que nos afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Pero también tenemos el trastorno de ansiedad, el déficit de atención, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el uso de sustancias, es decir, las adicciones. Un dato muy importante es que en nuestro país, fíjense, de cada 5 personas que tienen alguno de estos problemas que acabo de mencionar, solamente una recibe un tratamiento adecuado. Y también, pues esto nos habla que una persona con un trastorno mental va a visitar 5 médicos antes de llegar a un psiquiatra. Imagínense, entonces, evidentemente el tiempo va pasando, la enfermedad se va agravando. Y bueno, pues estas enfermedades tienen un costo social muy elevado que a veces es difícil de evaluar porque simplemente lo que pasa es que, por ejemplo, la persona deja de acudir a su trabajo y no sabemos por qué. No tiene una enfermedad física, pero deja de acudir. O la productividad también, pues baja muchísimo. Además, las personas que tienen enfermedades mentales severas, pues mueren de 20, 30 años antes que la población que no cursa con este tipo de enfermedades. En salud mental, en México tenemos alrededor de un rezago del 80%. Imagínense, esto es muy grande, esto es muy grave, porque además tenemos otros problemas como las adicciones que muchas veces en el hospital o en la clínica del primer nivel de atención no los consideran enfermedades mentales, siendo que son enfermedades mentales. Entonces, por eso lo tenemos que sumar, porque van a ver ahorita con la pandemia se ha incrementado sobre todo el uso, por ejemplo, de alcohol buscando los efectos pues tranquilizantes de esta sustancia psicoactiva. ¿Qué es lo que pasa ahora con la COVID? Ya vimos cuál es el panorama de la salud mental en el mundo, cuál es el panorama nada halagador de la salud mental en nuestro país, en donde hay una gran carencia de servicios de atención. Ahora vamos a ver un poquito la magnitud de la pandemia. Estos datos son del 3 de marzo. Aquí tenemos que en total en el mundo tenemos más de 21 millones de casos que actualmente tienen la infección, además de más de 93 millones de personas que afortunadamente han logrado sobrevivir a la infección del virus. Pero aquí tenemos un dato muy importante. Casi 3 millones de muertes en el mundo asociadas con el COVID. Esto, si lo juntamos, nos da más de 115 millones de personas que a nivel mundial han estado afectadas por esta pandemia. Imagínense, es un número enorme. Por eso hablo ya de una pandemia. Como ustedes ven en el mapa, vean, todos los lugares del mundo no se han escapado, incluso islitas pequeñas, vean, en el Pacífico, tienen algún caso de COVID. En México, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí vemos en esta diapositiva, vemos en azul los casos confirmados, que hemos tenido unos picos, pues desde el punto de vista epidemiológico, unos picos extraños, probablemente relacionados con cómo se está reportando o cómo se estaba reportando esta enfermedad. En la línea amarilla tenemos las defunciones
Y aquí vemos, bueno, cómo se han dado las defunciones también, pero vean cómo el número de casos, aquí tenemos hasta el 2 de marzo, cómo han ido fluctuando y tenemos este pico terrible que tuvimos en enero con una gran cantidad de muertes por COVID. Esta diapositiva es del 2 de marzo, un día antes, y aquí vemos, bueno, el número de casos totales, 2 millones, de sospechosos, ¿no? Casi medio millón, y bueno, pues las defunciones casi ya vamos llegando a las 200,000. Entonces, como verán, esta pandemia ha tenido un impacto muy importante en nuestro país. Aquí lo podemos ver, los números, ¿no? Los datos epidemiológicos nos demuestran que ha sido una pandemia que ha impactado a todo el país de manera bastante negativa. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes que si yo les hubiera pasado esta diapositiva, probablemente el año pasado no estaríamos tan familiarizados con ellas, ¿no? Como las personas que llegan los servicios de emergencia por ellos, ¿no? El número de casos en el país, el tener que empezar a utilizar cubrebocas, todo lo que ha implicado esta pandemia para nuestro país, ¿no? Vamos a hablar ahora de la salud mental durante la pandemia, porque ya tenemos información, ya tenemos algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Es importante enfatizar estos puntos antes de empezar a ver qué es lo que está pasando. Primero, bueno, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esta pandemia de COVID-19 ha generado una crisis que nunca habíamos vivido, nunca habíamos estado enfrentando una situación así antes. Y esto nos hace sentir que no tenemos control. ¿No? Muchos de ustedes, les aseguro, yo he dicho, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? Ya necesito que acabe esto. No tengo control sobre la pandemia y esto desde el punto de vista psicológico es algo muy importante. Ahorita lo vamos a retomar. Evidentemente está repercutiendo negativamente sobre las personas de la población en general, pero vamos a ver que hay grupos poblacionales que son mucho más vulnerables. Este tipo de grupos hay que cuidarlos más. ¿Por qué? Porque van a resentir los efectos mucho más, de forma mucho más grave que la población en general. Y aquí tenemos varias cosas relacionadas con la pandemia. La incertidumbre de que no sabemos cuándo va a terminar, el tener que estar distanciados socialmente, el aislamiento, muchas personas que están solas en casa, por ejemplo, están totalmente aisladas, la cuarentena, ¿no? Que tienen que vivir las personas que están enfermas en casa y que, bueno, o las personas que regresan del hospital. Y todo esto, bueno, va alterando la salud de la población y voy a hablar de manera particular de un grupo que son los profesionales de la salud. El personal de salud está teniendo también un impacto muy, muy importante. La pandemia nos ha cambiado la vida. Y creo que ustedes ahorita, por ejemplo, estamos en una conferencia virtual, siendo que hubiera sido muy rico estar en ese auditorio de ustedes, ¿no? Tan grandote y hermoso, viendo a todos. Pues bueno, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado las rutinas diarias, ha generado una gran cantidad de presiones económicas y creo que todos hemos sentido, y si no, díganme, si no, el temor a enfermarnos, ¿no? El temor a contagiarnos. Y bueno, lo que les decía, no sabemos cuándo va a cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos qué va a pasar y esto hace que sintamos mucho estrés, por ejemplo, cuando tenemos que salir, cuando tenemos que convivir con otras personas que no sabemos si están infectadas, nos da mucha ansiedad, nos da miedo, tenemos tristeza, soledad y todo esto hace que empeore la salud mental. Vean esta imagen, creo que habla pues más que 1000 palabras, ¿verdad? Como muchos de nosotros hemos estado viendo así como que voy a hablar del síndrome de la cabaña más adelante, ¿no? Como que nuestra casa es lo único seguro y todo lo que está allá afuera, pues no sé qué tan seguro vaya a ser, no sé si me atreva a salir, ya traigo mi cubrebocas, pero salir me genera mucha ansiedad porque no sé qué va a pasar allá afuera.
¿sí? Voy a hablar entonces de qué es lo que pasa con la pandemia. Desde el punto de vista psicológico, vamos a hablar de lo que se llama el impacto disruptivo, perdón. Es algo que nos afecta de manera muy importante. Es algo como la pandemia, algo que no lo esperábamos, algo que es muy grave. Y bueno, aquí les pongo este ejemplo de que una escala que va del blanco al negro, porque así es como afecta la pandemia a algunas personas. O sea, a algunas personas no les va a afectar, no afecta nada, estamos en la parte del blanco, pero hay otras personas que les va a afectar y les va a afectar muchísimo. Entonces nos vamos hasta el negro, pero entre el blanco y el negro hay una cantidad de grises. Eso es lo que pasa con las personas. A muchas personas les va a afectar de forma moderada, otras más severas, otra de manera distinta. Y va a haber una serie de cuestiones que no son exactamente impacto, digamos, como patologías mentales, pero sí va a haber una serie de cuestiones relacionadas con la pandemia que no son precisamente patológicas. Es decir, a lo mejor muchos de nosotros no vamos a llegar a tener una depresión como entidad, como enfermedad, pero sí vamos a estar muy tristes, vamos a estar nostálgicos, vamos a tener esa sensación como de melancolía. Es decir, no podríamos decir que son enfermedades mentales, pero sí son situaciones que nos van a afectar. Va a haber una amplia gama de reacciones y también de problemas psicosociales que están relacionados con cómo nos está afectando a cada uno de nosotros la pandemia. Miren, aquí, por ejemplo, en este cuadrito es el impacto de los desastres naturales, por ejemplo, un temblor, por ejemplo, un terremoto, etcétera. Y aquí vemos que puede haber de un 2 a 3% antes del desastre y un 3 a 4, sube al 3 a 4 en los 12 meses después del desastre. Trastornos mentales ligeros había más o menos en este estudio 10% antes del desastre, unos 12 meses, y esto se incrementa del 15 al 20% y se va reduciendo con el tiempo. Con la pandemia, pues apenas llevamos un año, un poquito más de un año, todavía no podemos hacer este tipo de estudios. Y hay otro que son reacciones de estrés normal, es decir, que no los podemos evaluar como enfermedades, pero también es difícil evaluarlos. Aquí nos dicen que hay un porcentaje alto. No sabemos exactamente cuál es este porcentaje. Y aquí, bueno, se han hecho sí ya está relacionado con otras epidemias, no con pandemias, pero con otras epidemias. Ustedes recordarán, por ejemplo, la epidemia que tuvimos de influenza o algunas epidemias de gripe aviar que ha habido en Asia. Y se ha visto que cuando esto ocurre puede haber, ¿cuáles son las principales cuestiones mentales? Insisto, no necesariamente patológicas, pero que sí impactan de manera muy importante. Pues va a haber ansiedad, va a haber estrés agudo, duelo crónico, va a haber trastorno depresivo de moderado a grave, trastorno por estrés postraumático, psicosis, se incrementa el uso nocivo de alcohol y drogas, los suicidios y otros síntomas que pueden llegar a ser importantes, pero que, insisto, no son enfermedades mentales. Vamos a empezar con la ansiedad. Creo que todos nosotros hemos llegado a sentir ansiedad y bueno, pues a veces nos diagnosticamos ya la COVID, ¿no? Hemos llegado a tener tal vez una gripe normal y bueno, ya pensamos que ya tenemos COVID o me siento mal o me duele la cabeza y ya digo, no, yo ya tengo COVID. Entonces, esto que nos hace acudir frecuentemente o hacernos pruebas que a lo mejor no necesitábamos, ¿no? Las pruebas diagnósticas, a llevarnos a un excesivo lavado de manos o a exagerar medidas de higiene, o bien, como les decía, al retraimiento social, es decir, o alguna ansiedad por comprar. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que la gente invadía los supermercados y compraba mil cosas y demás? Eso es un reflejo de ansiedad. Otro reflejo de ansiedad es, por ejemplo, aquí esta señora que no trae el cubrebocas y entonces que dice, bueno, pues a mí los bajos niveles de ansiedad también en este contexto pueden ser perjudiciales, es decir, a mí no me va a pasar nada, a mí no me voy a contagiar, yo para qué quiero el cubrebocas. Eso también, por supuesto, es algo dañino, ¿no? El estrés, pues bueno, el estrés es también algo muy importante. Se ha visto que es mucho mayor entre mujeres de 18 a 30 años y en mayores de 60
60 años y en todos los que desafortunadamente hemos llegado a tener un familiar o un conocido afectado por la COVID. Las redes sociales tienen una gran influencia y bueno, desafortunadamente también desde el punto de vista negativo al diseminar noticias falsas, ¿no? Que ustedes recordarán, sobre todo al principio, en los picos de la pandemia, ha habido una gran cantidad de noticias falsas. El estrés nos puede llevar a tener el trastorno de estrés postraumático, es decir, hiperactividad. No puedo olvidar que estoy viviendo en una pandemia, todo me lo recuerda, lo traigo constantemente en la mente, puedo tener insomnio, alteraciones cognitivas, es decir, ya a lo mejor tengo que leer algo y ya no puedo ni concentrarme, y también alteraciones del estado de ánimo negativas, ¿sí? Entonces, la depresión, ya como entidad, se ha visto que hay mayores niveles en personas que tienen algún tipo de síntomas físicos, en hombres con bajo nivel educativo y falta de confianza en los médicos. En las personas que han llegado a perder a un ser querido por COVID y que no se pudieron despedir, es decir, hay un duelo patológico, esto es algo muy importante que vamos a retomar. El duelo patológico en esta enfermedad es importantísimo y ahorita van a ver por qué. Y esta depresión me da también sentimientos que pueden ser como desesperanza, pesimismo, culpa, y en general termina en aislamiento social, lo cual pues es grave porque la gente, en lugar de acudir a pedir ayuda, a tratarse, pues la gente se recluye. Les hablaba del duelo como algo importantísimo, porque no estamos teniendo duelos normales. No podemos ver a la gente, no podemos despedirnos porque nos podemos contagiar. Y entonces, pues en los hospitales se hace todo el trámite. Yo ya nunca vuelvo a ver al paciente, ¿no? O a mi paciente, no lo puedo ver y puede haber este duelo que sería normal cuando yo me despido, cuando yo lloro, cuando yo estoy en contacto con esta persona que se está despidiendo, pues lo que pasa es que hay una prolongación del proceso de duelo normal. Y esto me va a generar una gran cantidad de síntomas, por ejemplo, dolor, malestar, presencia de cuadros clínicos como la depresión, trastorno de pánico, o incluso si yo ya tengo algún problema mental previo, esto me puede llevar a tener algún tipo de, pues, por ejemplo, un brote psicótico o algún problema de agravamiento. El consumo de drogas también se está viendo de manera muy importante. Los eventos que generan estrés y ansiedad lo que hacen es que la gente diga, me voy a tomar un alcoholito, me voy a tomar una copita, porque de esta manera voy a reducir mi tensión, porque no puedo dormir y entonces si me tomo una copa o dos copas o tres copas, pues ya me duermo. En fin, hay una serie de cuestiones que llevan a las personas que viven en la pandemia a buscar las drogas. En este caso, les decía, sobre todo el alcohol. Ustedes se enteraron también al principio de la pandemia, cuando había ley seca, había consumo de alcohol adulterado, la gente se intoxicaba, se llegaba a morir por andar comprando alcohol en lugares pues ilegales, ¿no? Y también, bueno, hay incremento de consumo de tabaco. Ustedes saben que muchas personas fuman para tranquilizarse, para relajarse. Desafortunadamente los fumadores pues tienen un mal pronóstico con la COVID porque pues tienen daños en aparato respiratorio. Entonces, bueno, el consumo de drogas, vean aquí, este es un dato del 24 de junio del año pasado en donde se vio que más o menos el 23.3% de 3.500 personas que se hizo una encuesta en todo el país, inició el consumo de sustancias adictivas durante la cuarentena. Y la más importante, pues aquí lo están viendo, fue el alcohol. ¿Sí? Buscando, insisto, esos efectos como que no puedo dormir, me tomo el alcohol y ya, ¿no? Entonces, bueno, este cuadrito como un poco de resumen, cuáles son las reacciones de la población, pues mucho miedo a enfermar, mucho temor a que si ya estoy enfermo me van a estigmatizar por la enfermedad, sentimientos de impotencia, de aburrimiento, de soledad, de tristeza, pues el temor de no poder trabajar durante la cuarentena, el temor a la separación de mis seres queridos y el miedo a vivir la experiencia de una epidemia previa u otras situaciones críticas, ¿no? Esto es
sobre todo la gente que ya ha vivido otras situaciones así graves, por ejemplo, lo que nos pasó con la influenza, ¿no? Hace ya algunos años. Entonces, vean aquí, por ejemplo, se incrementó el consumo de bebidas, ¿no? De bebidas alcohólicas. Vean, este es un anuncio de cigarros, ¿no? En donde, pues, si comprabas una cierta marca de cigarros, te daban cubrebocas, imagínense, alcohol adulterado, y esta es una escena en Ámsterdam, también durante la pandemia, perdón, en donde vean las colas que se hacían en la calle, pues porque querían comprar, por ejemplo, en este caso, marihuana, ¿no? En los cafés que hay en la ciudad de Ámsterdam, pues como para tener su reserva, ¿no? Para la pandemia, porque pues no sabían qué iba a pasar. Pues muy rápidamente vamos a ver cuáles son los grupos vulnerables, ¿no? Estos grupos vulnerables, les decía, no todos los grupos poblacionales responden igual a la pandemia. Van a ver, pues tenemos aquí a los adultos mayores o personas que ya tienen pues alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, los niños y adolescentes, las personas pues que ya tienen alguna enfermedad mental desde antes y las personas que están colaborando en la respuesta al COVID. ¿Quiénes son? Pues los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud que tienen que estar pues al pie del cañón. No hay de otra y saben que eso les incrementa el riesgo. Vamos a ver un poquito, vamos a analizar grupo por grupo para que pues veamos. Tal vez si ustedes tienen contacto con niños o adolescentes, pues es importante que prestemos atención a esto porque pues también se están afectando. Uno dice, no, los niños ni cuenta se dan. No es cierto, los niños sí se dan cuenta y sobre todo, pues vean aquí cuando tenemos que poner un cubrebocas para salir, no entienden qué está pasando. Es una modificación súbita de lo cotidiano. En el caso del duelo, pues no entienden todavía, sobre todo los más pequeños, cuál es la muerte, qué está pasando en realidad. Hay miedo ante la incertidumbre. Y bueno, lo que se ha visto es que según el estrato social, la educación y la habilidad de los papás, puede haber dos caminos ante la pandemia. Uno, que haya mayor cercanía con los papás, que se acerquen, que tengan pues una nueva forma de organización familiar, que haya apoyo en las tareas, o el otro camino, que es un camino bastante negativo, pues es que haya violencia, que haya abandono, que haya maltrato. Y pues como hay dificultad para accesar la educación virtual, pues los niños que nadie los ayuda, que están ahí los pobrecitos solitos en casa porque pues no hay apoyo, pues entonces estos tienen una mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, los niños, acuérdense que a diferencia de nosotros como adultos que expresamos que tenemos miedo, que expresamos enojo, etcétera, pues muchos de ellos no pueden expresar esto y definitivamente esto tiene un impacto importante. Los adolescentes es el otro grupo que nos preocupa mucho, porque ustedes saben que la etapa de la adolescencia pues no es una etapa sencilla, es una etapa compleja y con el COVID pues se vuelve más compleja, ¿no? Ahora bien, con el cierre de las escuelas, por ejemplo, la vida social del adolescente es importantísima. Y entonces les quitamos vida social a la hora que cerramos escuelas, que cancelamos eventos, los hacemos sentir solos, aislados, aburridísimos, ¿no? A veces en casa, sobre todo en los hogares que hay algún tipo de violencia intrafamiliar. Algunos que tenían novia o novio, pues ya no pueden seguir esa relación como antes. Como son jovencitos, se sienten inmunes al virus. Ustedes habrán sabido pues de varias noticias que nos dijeron que los adolescentes querían hacer fiestas para contagiarse y tener inmunidad, ¿no? A través de la infección, lo cual pues entraña un riesgo importante porque ustedes han visto que el virus no respeta tampoco adolescentes. Ha habido jovencitos que han llegado a morir también. Claro, no tan importante como los adultos mayores, pero bueno, hay un riesgo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista neurológico, los adolescentes atraviesan a través de las hormonas, ¿no? Del incremento de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. A nivel de cerebro se produce un cambio muy importante que se llama poda neuronal
y esto los hace más vulnerables. Por eso muchas personas dicen, bueno, es que de niño nunca tuvo nada, pero hasta que llegó a la adolescencia empezó a tener problemas. Pues muchos de estos problemas hacen que coincida la poda neuronal con la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues se vuelcan a las redes sociales porque pues es el celular, ¿no? El celular yo lo puedo tener en todos lados y pues es lo que puedo en este momento, pues de alguna manera usar para no aburrirme tanto. ¿Qué pasa con los adultos? Pues bueno, pues hemos sido muy afortunados los adultos que podemos hacer home office. La verdad es que yo agradezco a mi universidad maravillosa porque nos ha cuidado muchísimo y nos ha dado todo para que hagamos clases virtuales, aulas, etcétera. Sin embargo, esto ha propiciado que el 41% de los mexicanos que podemos trabajar en casa aumente sus jornadas. Y ustedes me dirán, si no, ahora yo tengo juntas que empiezan a las 8:30 de la noche, ¿no? Y que nunca tendría esa junta en la facultad. Y bueno, pues se nos han ampliado. Sin embargo, pues insisto, esto es algo muy afortunado porque no tenemos que salir. También ha sido difícil el estar, imagínense familias que tienen hijos con diferentes edades, pues es compleja la dinámica, el trabajo virtual. Yo tuve que tomar varios cursos, ¿no? Porque no sabía utilizar, hacer un curso en Moodle, porque no hacía, en fin, tiene uno que aprender y esto genera estrés también. En casas muy pequeñas, pues los espacios se comparten. Imagínense esto lo que determina, ¿no? Hay un incremento de la violencia familiar y pues desde el lado positivo, porque acuérdense que todo tiene dos lados, no solamente el negativo, sino también el positivo, pues por ejemplo ahora comemos a nuestras horas, ¿no? Que nunca comíamos a nuestras horas, o convivimos, coincidimos todos en la comida, se hacen actividades conjuntas, etcétera, ¿no? Las mujeres nos ha ido bastante mal porque, vean, hemos tenido que aumentar brazos, ¿no? La carga laboral se ha aumentado, sobre todo pues cuando tenemos hijos pequeños o cuando hay algún adulto mayor que hay que cuidar. Hay datos, por ejemplo, de la OMS que dicen que 31 millones de mujeres en el mundo están expuestas a violencia y pues ustedes lo vieron, muchas llamadas se incrementaron de forma importante cuando empezó, nos dijeron que nos quedáramos en casa, pues sí, pero se incrementaron las llamadas por violencia familiar y los feminicidios en nuestro país. O sea, las mujeres sí hemos sido un grupo que ha tenido problemas, pero también han tenido problemas, por ejemplo, los adultos mayores, porque pues hemos dejado de visitar adultos mayores por el miedo de contagiarlos, ¿no? Por la seguridad. Pero pues imagínense un adulto mayor que de pronto que no está acostumbrado pues al internet o a las tecnologías y de pronto se le deja en casa y se le dice, pues es que te quiero mucho, pero no te voy a visitar porque pues no puedo ahorita, cuando mucho nos hablamos por teléfono, etcétera. Pues esto los hace mucho más vulnerables. Además de que ustedes han visto hay muchas clínicas, por ejemplo, yo daba clase en la clínica 32 del IMSS, en Calzada del Hueso y Calzada del Hueso, y pues de pronto lo hicieron hospital COVID. Entonces, muchas personas que iban, muchos diabéticos, sobre todo, había una gran cantidad de personas con diabetes que acudían de forma, digamos, cotidiana a recibir consulta médica a esta clínica, pues ya dejaron de ir, ya no pueden ir, los canalizaron a otros lados, pero de cualquier manera eso hace que muchos tratamientos se interrumpan. ¿No? Sobre todo para enfermedades crónicas. Entonces, todos los hospitales que se tuvieron que transformar en hospitales COVID dejaron de dar atención a otras enfermedades crónicas y bueno, imagínense lo que esto ha determinado. Mucha gente que interrumpió tratamientos, en fin, una serie de cosas relacionadas también con los adultos mayores. Y bueno, también los adictos, los discapacitados, las poblaciones en extrema pobreza, los grupos indígenas son a lo mejor no hemos pensado mucho en ellos en esta pandemia, pero son grupos que ya se sabe que son mucho más susceptibles. ¿Por qué? Pues porque imagínense por ejemplo, un indigente, pues cómo va a tener acceso a servicios de salud. O, por ejemplo, miren, esta es una imagen de la zona Musgo en Guerrero, que les ponen la información sobre la COVID en español y qué tal si yo nada más hablo a Musgo, ¿no? Entonces, pues esto también tenemos que pensarlo, todos estos grupos que durante la pandemia pues les ha ido bastante, bastante mal, ¿no?
Y pues no puedo olvidar a los que tienen enfermedades mentales previas, ¿no? Eh, por supuesto, este tipo de enfermedades, imagínense una persona con enfermedad mental que da positivo para la prueba de detección de COVID, pues va a ser más difícil, va a tener más barreras para poder acceder a los servicios de salud. Y bueno, lo que ya les había dicho, ¿no? Que conlleva la misma pandemia en sí, estrés, depresión, ansiedad. Y si ya tenemos una persona que ya antes de la pandemia tenía problemas de salud mental, pues imagínense, ahorita el problema se agrava, ¿no? Quisiera mencionar de forma importante a los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud han sido yo considero desde mi punto de vista, uno de los grupos más, digamos, impactados desde el punto de vista tanto de salud física como de salud mental por esta pandemia. Miren, ellos tienen un estrés prolongado, un miedo al contagio, tienen que hacer decisiones de vida o muerte, el famoso triage, ¿no? De quién acepto y quién no acepto, porque sé que va a tener mayores posibilidades de vivir. Las largas y extenuantes jornadas laborales, la deshidratación y el desgaste físico y psicológico, ahorita vamos a ver, la pérdida de muchos compañeros de trabajo y ni siquiera puedo elaborar el duelo. Cuando hubo ataques y discriminación por la población, la separación de las familias. Recordarán que incluso muchos hoteles dijeron, bueno, para los médicos les podemos dar habitaciones para que no lleguen con la familia y los puedan contagiar, pero eso implica separación y la falta de equipo adecuado de protección. Vean nada más, estas imágenes también hablan por sí solas. Miren cómo ha habido una gran cantidad de dermatitis, ¿no? En los profesionales de la salud, traen este tipo cuando tienen equipo de protección. Y entonces, imagínense, me tengo que aguantar de ir al baño, me tengo que aguantar de tomar agua, de comer, porque es todo, es quitarme el equipo, etcétera. Y bueno, pues evidentemente hay situaciones de tipo emocional muy fuertes, ¿no? Muy fuertes en este grupo. Creo que es importante valorar todo lo que hacen ellos, ¿no? Que están en la trinchera literal, ¿no? Vean, no puedo tomar agua 8 horas, no puedo ir al baño por 8 horas porque es todo un show quitarme esto y entonces pues mejor me aguanto, ¿no? Y entonces ahí surge la siguiente pregunta, ¿cómo va a estar la salud mental después de la COVID? Bueno, pues vamos a tener muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de depresión y muchos problemas de adicciones, por todo lo que les acabo de explicar. ¿Qué información tenemos? Bueno, tenemos algunos datos, sobre todo de autores chinos, ¿no? Que fue en donde empezó la pandemia. Y entonces, pues es un desafío para la salud mental. También en Asia ha habido, ¿se acuerdan la pandemia de gripe aviar? No fue pandemia, perdón, no, Dios mío. Fue epidemia de gripe aviar en 2003, ¿no? Por ejemplo, o la del MERS-CoV, ¿no? En 2012. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de esa pandemia? Bueno, de esas epidemias. Perdón, Pues hemos doctora, aprendido, sí, sí, cinco perdón. minutos para concluir. Sí, claro que sí. Hemos Gracias. aprendido que hay un incremento de síntomas psiquiátricos, que hay trastornos depresivos. Vean, por ejemplo, aquí algunos síntomas psiquiátricos de esta diapositiva. Quisiera destacar que se sabe que después de grandes emergencias sanitarias va a quedar una parte de la población, 1 de cada 5 personas, con algún padecimiento de tipo psiquiátrico, imagínense. Y sobre todo, pues como les había comentado, los médicos son los que van a tener, las enfermeras, la gente que está en el área de la salud va a tener, pues, por ejemplo, ataques de pánico y una cantidad de problemas de tipo mental, ¿no? Por supuesto, también se van a incrementar las adicciones, sobre todo el alcohol, ya les había comentado, pero también otras drogas como el tabaco o la marihuana. Y bueno, ya también voy a terminar con las conclusiones y recomendaciones. Bueno, tenemos una nueva normalidad. Ya había dicho que muchas cosas han cambiado, costumbres, hábitos, rutinas, etcétera. Ahora, por ejemplo, cuando vamos a salir, vemos normal buscar el cubrebocas, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues hemos entrado a esta nueva normalidad en donde el manejo de miedos va a ser algo muy importante. El miedo es, desde el punto de vista positivo, es
más adaptativo porque nos mantiene en alerta, pero también nos puede, pues este miedo puede representar que nos congelemos y eso no sería lo más adecuado. El miedo es una emoción normal, no es patológica y pues tenemos que aprender a manejarlo. Aquí es lo que les decía, el síndrome de la cabaña, en donde pues yo veo como que afuera me está esperando un virus enorme, ¿no? Que me va a infectar. Es decir, no quiero salir y también ha habido en adolescentes el síndrome de la pijama, en donde pasan 3, 4 días, duermen con esa ropa, se levantan, duermen. Y bueno, a lo mejor estamos viendo aquí una expresión de ansiedad importante. Las nuevas formas de expresión, de salud o de contacto físico en todos los lados, pues bueno, nos dicen la sana distancia, etcétera. Y bueno, pues nosotros como humanos, acuérdense, tendemos al contacto físico. Entonces, la oxitocina, la dopamina y la serotonina que la producíamos, por ejemplo, cuando saludamos a alguien que queremos mucho, pues vamos a tener que producirlas de otra manera. También habilidades para la vida social, aquí muy importante, pues vamos a tener que tener énfasis en estas habilidades, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Para que puedan tener pues una adecuada respuesta a esta pandemia, ¿no? Para que tengan esa asertividad como capacidad de expresar lo que sienten de manera adecuada, de manera respetuosa, pero también marcando límites, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones, por ejemplo, la regla del 8, dormir 8 horas, trabajar 8 horas, pero también relajarse a lo largo de 8 horas, cuidar nuestra salud física con todo lo que ven aquí, evitar alcohol, tabaco, drogas, relajarse, etcétera, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Eso es lo que hemos estado tratando en esta plática de compartirles a ustedes. Tenemos que ver cuestiones de espiritualidad, cuestiones relacionadas con el cuidado de nuestra salud mental, fortaleza. En la parte social, crear redes de apoyo y de manera muy importante, resignificar, que significa valorar las cosas positivas que trajo la pandemia, es decir, no enfocarnos solo en lo negativo. Y bueno, esta ya es mi última diapositiva. Dentro de las conclusiones es que cómo vamos a vivir y sentir después de que pase, mucho de cómo estamos manejando todo esto que estamos viviendo día a día. Y bueno, pues cuidado a grupos vulnerables, ya lo vieron, cuáles son los grupos vulnerables, a los profesionales de la salud, que el distanciamiento físico no implique desconexión interpersonal, o sea, ahorita, bueno, yo los estoy viendo en la pantalla, véanme a mí, traten de sentir la cercanía, no me vean como algo separado, sino tratar de ser lo más positivos posibles. Necesitamos crear servicios de salud mental, porque si no, no sé cómo vamos a enfrentar todo lo que viene. Importantísimo autoobservarnos y cuando sintamos que las demandas me sobrepasan mis recursos psicológicos, urge que yo busque apoyo profesional. O sea, tenemos que promover, así como promovemos el autocuidado de la salud física, promover el autocuidado de la salud mental y que cuando yo vea que ya no puedo, voy a pedir ayuda profesional y no me aguanto a ver qué pasa, ¿no? La resiliencia es algo importantísimo, es iniciar un nuevo desarrollo después de este hecho disruptivo que fue la pandemia y les digo, resignificar, tratemos de sacar lo positivo que ha dejado, porque de otra manera, si vemos todo lo negativo, todo lo que hemos perdido, pues desde el punto de vista de salud mental vamos a tener muchos problemas. Y bueno, doctora Acevedo, yo con esto termino. Les doy muchísimas gracias por su atención. Y bueno, miren, termino con esta imagen que es tan linda y que nos hablaría de lo que es la resiliencia. Es decir, a pesar de que tenemos situaciones muy negativas alrededor, tratemos de pasarla lo mejor posible y cuando no, pidamos ayuda profesional. Aquí está mi correo también para cualquier comentario o cualquier situación relacionada con la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe Ponciano. De verdad, excelente ponencia. Creo que ha despertado muchas inquietudes. Hemos tenido una respuesta favorable dentro del chat, muchas inquietudes, muchas preguntas. Desgraciadamente, a lo mejor no nos da tiempo de dar contestación a todas ellas. Vamos a hacer selección igualmente de las mejores preguntas, de las que nos quedan más. Agradecemos a todas y a todos, a todes, todas estas inquietudes que hemos recabado, las preguntas en el chat.
para mencionar en el pleno. También igualmente pueden participar de manera directa levantando la mano para igualmente cederles el micrófono que de manera directa puedan hacer sus preguntas. Quisiera lanzar una primera pregunta relacionada justamente con lo que manejas. Quiero comentarles que es una experta a nivel internacional sobre tabaquismo y una de las grandes inquietudes del COVID es justamente la cuestión del tabaquismo, una relación directa, como lo mencioné en la plática, en relación al COVID. ¿Qué tanto ha disminuido el uso del tabaco justamente por el temor al COVID o por el contrario, es incrementado por esas cuestiones de ansiedad? Mira, César, en este momento todavía no tenemos datos epidemiológicos que nos indiquen si ha habido una reducción o un incremento. Tú sabes que desde el punto de vista psicológico muchas personas buscan el efecto del tabaco relajante o el supuesto efecto relajante del tabaco. Probablemente en algunos puntos álgidos de la pandemia se haya incrementado el tabaquismo. Ahora, ha sido muy útil difundir la información relacionada con entre el tabaco y la COVID-19 porque también algunas personas o bastantes personas, yo esperaría, han dejado de fumar. Sabemos, por ejemplo, que un fumador crónico tiene el doble de riesgo que una persona que no fuma de infectarse con el virus. Y esto es algo muy importante porque los mecanismos de defensa del aparato respiratorio de un fumador están muy reducidos comparativamente con una persona normal. Pero también sabemos que si tú llegas a adquirir esta infección viral, este coronavirus, el SARS-CoV-2, si eres fumador, vas a tener mucho más riesgo de llegar al hospital, de necesitar ventilación mecánica y de morir. Entonces, estos datos los estuvimos difundiendo desde el principio de la pandemia porque teníamos datos muy interesantes de los grupos de trabajo chinos de Wuhan que empezaron a encontrar de manera muy importante esta información y bueno, empezamos a difundirlo porque definitivamente también aquí en México con los datos de la Dirección General de Epidemiología hemos visto que definitivamente el hecho de ser fumador, fumador crónico y sobre todo fumador que ya tienes alguna alteración en el aparato respiratorio como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, te hace mucho más susceptible a la hospitalización y a requerir ventilación mecánica. Y por supuesto también te incrementa el riesgo de fallecer como consecuencia de alguna complicación respiratoria de la COVID. Entonces, bueno, pues te digo, en este momento todavía no tenemos información epidemiológica, pero sí sabemos que hay muchas personas que, pues ante esta información relacionada con el riesgo que representa ser fumador y estar expuesto al SARS-CoV-2, pues han intentado o muchos de ellos también han dejado de fumar. Muchas gracias por la respuesta. Nos pregunta Mariana Villares, ¿qué actividad se recomienda para evitar la ansiedad en esta etapa justamente de pandemia? Claro, bueno, Mariana, mira, hay varias formas de evitar la ansiedad. Puedes tratar de buscar algún tipo de pasatiempo, puedes hacer actividades como el yoga, que puedes hacer, bueno, en un pedacito en tu recámara o en la casa, ¿no? Puedes hacer yoga, puedes hacer algún tipo de ejercicio físico, por ejemplo, la bicicleta fija. Puedes también, aquí de manera muy importante se recomienda, ¿se acuerdan? Lo dije en alguna diapositiva, la regla del 8, o sea, 8 horas de sueño, tratar de mantener digamos, los patrones de sueño que teníamos antes de la pandemia. Mucha gente ha cambiado, ¿no? Y eso no es recomendable. Hay que tratar de mantener los patrones de sueño, hay que tratar también de mantener los patrones de trabajo, pero no excederse. Es decir, tener 8 de sueño, 8 de trabajo y 8 de diversión. ¿Qué puede ser diversión? Ponerte a leer un libro, hacer ejercicios de respiración, que eso es algo muy importante, hacer mindfulness, hacer yoga, hacer tai chi, hacer alguna actividad física, separarte de las pantallas. Eso es otra recomendación muy importante que a lo mejor no mencioné, pero separarse de las pantallas, separarse de las noticias es también algo muy sano. La Organización Panamericana de la Salud te recomienda que en este tipo de situaciones de pandemia nunca veas las noticias más de 15 a 20 minutos al día.
O sea, porque imagínate, hay gente que verdaderamente se pasa el día viendo noticias y claro, acabas el día muy mal porque ya viste una gran cantidad, pues de noticias terribles, no solamente de la pandemia, ¿no? Sino de cosas negativas. Y entonces, ahorita sí es muy importante tratar de ver solamente lo estrictamente necesario en cuanto a noticias y bueno, muchas otras actividades que ya te mencioné. Sobre todo, es muy importante empezar a practicar ejercicios de respiración que tú puedes hacer sentadita, levantada en cualquier momento. Respiración diafragmática, que es este tipo de respiración en donde inhalas tan profundo que la pancita sale. Sí, yo siempre les digo, ese es un ejercicio maravilloso, porque cuando haces respiración diafragmática estás oxigenando adecuadamente a todo tu organismo y esto hace que la ansiedad baje. ¿Sí? Entonces, puedes pensar, por ejemplo, mentalmente, cómo separas tu ombligo de la columna vertebral a la hora que inhalas y cuando exhalas vuelves a pegar el ombligo hacia la columna vertebral. Cuando haces este ejercicio adecuadamente, la ansiedad baja automáticamente. Entonces, bueno, pues espero haberte dado buenos tips para la ansiedad. Cuando ya no la puedas manejar, entonces es el momento de buscar ayuda profesional, que afortunadamente con la pandemia han surgido varios sitios, por ejemplo en nuestra universidad, varios sitios en donde tú puedes hablar y pedir ayuda. Gracias, César. Muchas gracias. Mireya Alejandra nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de explicarle a los niños esta situación y apoyarles a expresar lo que piensan, además de cómo hacerlos para pasar esa etapa que no sea tan mala? Gracias por la pregunta, es una pregunta linda, es Sí, una pregunta, bueno, desafortunadamente yo no soy experta en niños, pero bueno, hay cuestiones relacionadas con sentido común, ¿no? Es decir, tratar de explicar en el lenguaje que entiende el niño, ahí va a depender de qué edad tenga el niño con el que estemos hablando. Si es un niño muy pequeño, tal vez a través de historias, a través de cuentos, ¿no? En el lenguaje que ellos entienden. Sí, si es un niño ya mayor, bueno, emplear las palabras pues tal cual, ¿no? Y tratar sobre todo de, por eso aquí es tan importante tener una comunicación abierta y fluida con los niños, ¿no? Y con nuestros hijos, porque de esta manera podemos, pues, transmitirlos eso, tratar de que en la casa haya un ambiente que les permita expresarse, o sea, que no se queden con las cosas, sino que sea un ambiente, pues, cálido, sea un ambiente en donde ellos puedan decir las cosas sin que nos riamos, sin que nos burlemos, sin que, ay, no, pero qué tonterías son esas, ¿cómo que tienes miedo? No, 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 o sea, tratar de que el ambiente sea lo más propicio para que el niño desde pequeñito aprenda a expresar lo que él siente sin que nos burlemos o sin que lo critiquemos, simplemente, bueno, de acuerdo a la edad, ¿no? Que el monstruo debajo de la cama, ay, por favor, no empieces con eso, ¿no? Sí, a ver, mi amor, ¿por qué piensas que hay un monstruo debajo de la cama? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, tal vez todo ese tipo de cosas que nos dicen los niños muchas veces son síntomas de ansiedad. Algo están viviendo, algo están perdiendo el control, alguna situación, tal vez estudiar mejor o analizar mejor qué está pasando en la familia para que los niños, pues bueno, puedan expresarse más adecuadamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría decir. Y bueno, insisto, vuelvo, si de plano estamos viendo un problema importante en los niños, pues acudir con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Un paidopsicólogo que es especialista en este tipo de población, ¿no? En este grupo de población. Gracias, César. muchas gracias. ¿Cuáles son las señales poco obvias que me indican que tengo ansiedad? Nos pregunta Valeria Becerril. Bueno, estas señales pueden ser muy variables. ¿Se acuerdan que les puse en una diapositiva una escala de colores que iba del negro al blanco? Pues bueno, y en el Inter había muchos tonos de gris. No todos respondemos igual. Los síntomas de ansiedad pueden variar dependiendo de pues, de nuestro estilo de vida, dependiendo también de la historia de vida que tenemos y pueden ir, por ejemplo, en muchas personas con ansiedad se incrementa el apetito, ¿no? Tienden a comer mucho. En contraste, en otras personas que tienen ansiedad, lo que hacen es dejar de comer. Yo creo que aquí lo importante sería
que tú te conozcas. ¿Se acuerdan que les hablaba también de la autoobservación? Que tú te conozcas lo suficientemente bien como para entender que alguna conducta que estás empezando a hacer no es una conducta normal para ti. ¿Sí? Es algo que está cambiando, es algo que cambió. Por ejemplo, bueno, vamos, un ejemplo obvio. Yo dormía muy bien mis 8 horas antes de la pandemia y no había poder humano que me despertara en la noche. Viene la pandemia y entonces empiezo a despertar cada 2, 3 horas, no puedo conciliar el sueño, no puedo dormir. Esto es algo que cambió totalmente lo que yo tenía. Eso me está diciendo que estoy teniendo ansiedad, que estoy teniendo tal vez más estrés de lo que yo puedo aguantar, porque ya fue tan importante que cambió ese patrón de sueño que yo había tenido durante muchos años, durante largo tiempo, y de pronto lo cambia. Entonces yo aquí diría, más que dar una serie de síntomas, yo diría que es muy importante autoconocernos y que cualquier conducta que empecemos a hacer, que nos suene rara, que no hacíamos, es que yo no hacía eso, es que yo dormía muy bien, es que yo me podía muy concentrar muy bien, este tipo de situaciones que cambian, entonces es algo que probablemente nos esté hablando que estamos sujetos a una situación que nos está generando ansiedad, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta, César. Muchas gracias, Lupita. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por todas esas inquietudes que ha despertado la doctora con su ponencia. Por cuestiones obvias de tiempo, no podemos dar respuesta a todas las preguntas, pero agradecemos estas inquietudes y vamos a ver la forma de cómo podemos dar respuesta en algún elemento vía internet para que puedan quedar igualmente contestadas estas inquietudes. Agradezco enormemente, doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, el tenerte aquí. Es un honor, un placer, un orgullo tener una representante, una digna mujer que nos ha representado a nivel internacional. Representas a México, representas a la institución y representas a miles de mujeres que como tú son excelentes. Gracias por tu amistad y agradecemos entonces con tu participación. Vamos a enseñarte igualmente tu constancia de agradecimiento. Es una constancia virtual que te haremos llegar evidentemente a través de internet, ¿no? Muchísimas gracias. César, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí, de verdad, estar en este evento tan importante. Arquitecto Huitrón, muchísimas gracias, de verdad, por su actitud, de verdad, siempre tan abierta hacia los estilos de vida saludables en la preparatoria. Muchísimas gracias. También a ti, César, muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación y yo les invitaría, pues, que a todos quienes nos hicieron el favor de acompañarnos a lo largo de esta conferencia, pues que traten de sacar lo más positivo de esta pandemia, pero también, insisto, en esta recomendación tenemos varios sitios en nuestra querida universidad, en nuestra alma mater, en donde ya sea en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, hay sitios a los que ustedes pueden adquirir esta información, pero también en determinado momento, si necesitaran acudir, son servicios gratuitos para la comunidad universitaria, porque de verdad nos interesa muchísimo la salud mental de todos nosotros. Así que bueno, César, arquitecto Huitrón, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir toda esta información. Muchísimas gracias a todos también por su atención. Pues un aplauso a distancia. Ay, gracias. Reconocimiento. Y pues les agradecemos a toda nuestra querida audiencia que ha estado con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente evento, que será el día de hoy, al viernes 5 de marzo, a las 5 de la tarde, con la ponencia El autocuidado de salud, impartida por el doctor Ismael Ugalde Hernández, que se llevará a cabo por esta misma vía. Muchas gracias. Buen provecho a todos. Muchas gracias, de verdad.